¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Oliviera, su agendista de ciencia. Seguramente usted está muy consciente de las amenazas que nos está trayendo la llamada emergencia climática, ¿no? El cambio climático global, producto del calentamiento global causado por los gases de invernadero que ha emitido la industria humana. Entre una de las muchísimas alteraciones graves que están produciendo este cambio climático, se están dando alteraciones en los patrones de supervivencia, de reproducción, de migración en animales marinos, porque los mares son, pues no un ecosistema, sino un conjunto de ecosistemas que son fuertemente dependientes de la temperatura y de los cambios climáticos, de los patrones de tormentas, de las corrientes marinas, eh, pero es difícil estudiar el impacto de estos cambios en las especies marinas, pues precisamente porque son especies que están en el mar, que observarlas es difícil, algunas de ellas es todavía más difícil porque tienen grandes migraciones, algunas viven en zonas inhóspitas como los polos, eh, así que estudiar los movimientos, la supervivencia, la reproducción de este tipo de especies es difícil. Acaba de ser publicado en la revista Science, una de las principales revistas científicas del mundo, una de las dos principales revistas científicas del mundo, el 5 de junio pasado, un artículo verdaderamente muy importante porque representa el esfuerzo de casi 400 investigadores de diversos países, de casi 50 países, para hacer un gran esfuerzo de reunir todos sus datos sobre los lugares donde viven, no todas las especies marinas, pero sí muchas especies pertenecientes a lo que se llama la megafauna marina. Uno piensa megafauna y se imagina ballenas, pero no, la megafauna incluye también a pues prácticamente todas las especies que nos podemos imaginar, los delfines, las focas, los peces grandes, los tiburones, las rayas y muchos, muchos otros más. Este estudio lo que hizo fue reunir a estos casi 400 investigadores para que proporcionaran datos que han obtenido mediante estudios muy, pues muy impresionantes que se han venido llevando a cabo desde hace por lo menos 20 años en diversos lugares y estudiando diversas especies específicas, en que los investigadores van al océano, localizan, rastrean individuos de estas especies que les interesa estudiar, digamos, cierta especie de tortuga marina o cierta especie de ballena o cierta especie de tiburón, localizan ejemplares y se acercan a marcarlos con unos, una especie de marcadores que son unas pequeñas capsulitas que quedan incrustadas en alguna de las aletas, en la piel, en el caparazón de estas especies y que tienen un transmisor de radio que les permite conectarse a satélites. Y por medio de esto se puede hacer pues la localización de la posición y los movimientos de estos individuos pertenecientes a estas especies de megafauna marina para seguir sus movimientos y dónde están, cuánto tiempo están en un lugar, por dónde se mueven, por dónde pasan, a dónde llegan, cuánto tiempo permanecen, y así saber cómo se comportan y dónde están. Hay básicamente dos localizaciones que se estudiaron. Uno es los lugares donde estas especies permanecen un rato, que pueden ser lugares donde se reproducen, donde se alimentan, donde se aparean, y por otro lado, las rutas que siguen para sus migraciones de un lugar a otro, que pueden ser muy, pero muy largas en algunos casos. Por ejemplo, las ballenas, ¿no? Que vienen desde Alaska y pueden bajar hasta Centroamérica, etcétera. Pues resulta que se reunieron todas estas bases de datos a través de un grupo, digamos, que se llama Megamove, ¿no? El movimiento de la megafauna marina, ¿no? El grupo que estudia el movimiento de la megafauna marina se llamaron a sí mismos Megamove. Está conformado por todos estos científicos de 50 países y
utilizando computadoras, algoritmos avanzados, estudiaron los patrones de movimiento y de localización de todas estas especies para detectar las áreas importantes, que es donde se alimentan, se reproducen, etcétera, y las rutas que siguen en sus migraciones, y luego las correlacionaron con, por ejemplo, las rutas que siguen las embarcaciones humanas, ¿no? Los buques, los eh, barcos de comercio, etcétera. Y también, pues, por supuesto, las embarcaciones de pesca, las flotas, los balleneros y demás, para ver si las áreas protegidas que existen actualmente son suficientes. Actualmente existe una serie de áreas protegidas en los océanos en donde no se permite la pesca y a veces no se permite el tráfico porque no solo la pesca, no solo los balleneros, etcétera, amenazan a estas especies de megafauna marina, sino también, por un lado, la contaminación, especialmente de plásticos, que al ser ingeridos por estos animales, pues les causa daño o los mata, pero también, por ejemplo, la cercanía de embarcaciones de motor que pueden pasar por ahí, porque desde choques en que las hélices pueden dañar a estos animales, hay muchas ballenas que exhiben, y tiburones, que exhiben cicatrices de haber sido cortados por las hélices de una embarcación con la que chocaron, pero también el ruido que emiten puede perturbar la comunicación entre los individuos de estas especies y alterar sus patrones de comportamiento, de apareamiento o de migración. Entonces, este estudio verdaderamente, pues, digamos que no había habido algo no cercano, sino ni siquiera parecido, ¿no? Se estudiaron a más de 12,000 individuos de 111 especies diferentes de la megafauna marina, y reuniendo todos los datos se cubrió el 71%, casi el 72% del total de la superficie oceánica del mundo, ¿no? ¿Y qué se encontró? Pues se encontró los corredores críticos de migración, las áreas de apareamiento, y se descubrió que 62% del área donde se hallaron estos animales son áreas críticas, es decir, ya sea áreas de asentamiento donde se alimentan, se reproducen, o corredores de migración. Pero además, es decir, eh, lo que se halló es que el 66% del tiempo, digamos, de alguna manera, estos animales están en estas áreas que son importantísimas, ¿no? Y que si son perturbadas, esto puede afectar gravemente a las especies. Bueno, lo que ocurre es que actualmente la meta de protección que se busca alcanzar para los océanos es tener un 30% de los océanos como áreas protegidas. Eh, Eso se aceptaba como una meta aceptable, aunque actualmente estamos nada más en el 8%, pero queríamos llegar al 30%. Establecer estas áreas protegidas implica negociaciones internacionales verdaderamente complicadísimas porque hay intereses principalmente económicos, pero también políticos y también de otro tipo que se oponen a que se establezcan estas áreas protegidas. Por ejemplo, no sé, invento un ejemplo, pero China puede decir que no está de acuerdo porque entonces los chinos no van a poder pescar, pero los estadounidenses en otras zonas sí pueden pescar, entonces es injusto y entonces no aceptan proteger un área específica. Y periódicamente se reúnen especialistas en protección de especies marinas con especialistas de todos los países en política, en pesquería, en comercio, etcétera, en economía, para tratar de aumentar el área protegida de ese 8% al 30% deseado. Bueno, pues el estudio, uno de sus principales resultados es la conclusión de que por lo menos deberíamos llegar al 60% de áreas protegidas, es decir, 60% del océano debería ser área protegida para que pudiéramos garantizar el mínimo de supervivencia para una gran parte de estas especies de megafauna marina, que no solo son icónicas, como se dice, ¿no? Las que más conocemos y más queremos, sino que dependen en gran medida de ellas
la supervivencia humana porque son fuentes de alimento y de muchas otras cosas, y también representan un equilibrio en los ecosistemas oceánicos que si se perdiera podría dar origen a una verdadera catástrofe ecológica a nivel global. Este artículo se publicó justo en la víspera, el 5 de junio, porque a partir del 9 y hasta el 13 de junio de este año, en la ciudad de Niza, en Francia, se va a celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Es una reunión internacional donde se discuten estos temas y el decir, queríamos 30%, vamos apenas en el 8%, pero en realidad acabamos de descubrir que necesitamos llegar al 60%, es una verdadera llamada de alerta, de alarma para todos los gobiernos del mundo y para todas las industrias y los ciudadanos, de que debemos acelerar nuestros esfuerzos para proteger esta megafauna marina. Y quiero terminar diciendo algo que es razón de orgullo, porque en este estudio tan grande en el que participaron, como les digo, casi 400 investigadores de 50 países, hay varios investigadores mexicanos y varias instituciones mexicanas de investigación, entre ellas varias asociaciones civiles, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste de Baja California, la Universidad Autónoma de Occidente en Sinaloa y varios otros. Y uno de esos investigadores, por cierto, es hermano mío, el doctor Ramón Bonfil Sanders, que trabaja en Chetumal, en el Colegio de la Frontera Sur. Así que, pues también es un orgullo personal para mí en mi caso. Pero bueno, volviendo al tema y para concluir, pues hay que difundir estos resultados tan importantes que están ahorita en las primeras planas de publicaciones de todo el mundo, porque urge proteger la fauna, la megafauna marina y en general toda la fauna y también la flora marina. Si no, nos vamos a ver en serios problemas como especie. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.